Pues ya le escribí a Edison y que iban rumbo para la casa. Bueno, les dejé trabajo hace 8 días, ¿verdad? Oiga. ¿Qué tenían que entregar hoy? Nada, no les dejé nada. Usted no toma aromática. Pues teníamos entendido que, o sea, nos dejaste que lo del trabajo final, irlo cuadrando, lo de un minuto y medio en Stop Motion. No les dejé ningún guión para hoy, ni ninguna historia chiquita, ni nada. Ni ir No. adelantando el guión final. ¿No? Cindy, tienes el micrófono apagado. Ya yo hablando sola. Gracias. No, profe, la verdad no te dijiste que tener la idea clara para hacer el guión, nomás. Necesito que ya lo vayan haciendo, porque entonces ¿de qué les voy a sacar notas? ¿Listo? Entonces necesito... Asistencia. Ay, no, pues sí. ¿Listo? Sí, necesito que vayan que vayan haciendo eso para poder sacarles notas. Bueno, entonces, hoy tenemos el paradigma. ¿Qué es el paradigma? ¿A qué les suena el paradigma? Algo que repite. ¿No? No, no es algo que se repite. Si no es algo que se repite, ¿qué más podría ser? Algo, no sé. No, ni idea. ¿Ni idea? Paradigma. Bueno, el paradigma Me en el suena algo guión... peligroso. Peligrosísimo. Espérenme que acaba de llegar mi compañero y estas enloquecen. Bueno, mientras enloquecen. Ah, no, mentiras, no era mi compañero. El paradigma en el guión es básicamente lo que en la escritura creativa o clásica se conoce como el drama. ¿Listo? El paradigma nace gracias a Aristóteles. ¿Listo? Bueno, ya les voy a decir por qué. Y es como básicamente el patrón que debe seguirse para crear un guión. Entonces, normalmente nosotros cuando contamos una historia, ¿cómo la contamos? Había una vez, pues el inicio no y desenlace, ¿no? Había una vez y termina en fueron felices o murió alguien o pues no. Uy, esas historias están como tristes. Bueno, uno podría atribuir los manuales de escritura del guión como una vocación.
ya que el principal interés radica en la estructura del guión. Es como el armazón interno, ¿listo? El escritor lo que hace es como tratar de llevar un mensaje, de tratar de llevar algo para nuestra historia. La acción se deriva principalmente dentro de los personajes. Entonces, bueno, Aristóteles nos dice que los elementos deben estar conectados como si todos fueran uno solo. Y divide todo como inicio, nudo y desenlace. Narración, principio, medio y fin. Perdón. Principio, medio y fin. ¿Listo? Ahí está. Entonces, Aristóteles nos dice que todo debe ser uno solo. El personaje debe estar dentro de la historia y la historia pues tiene que conectarse con él, ¿cierto? Yo no puedo estar diciendo de que, imagínese que estaba en Cartagena y bueno, estaba en el sol allá en la playa y, no sé. Y llegó como una serpiente. Porque pues las serpientes no creo que estén por ahí. O estaba por allá en el desierto y en la playa tomando el sol, así. No es coherente. ¿Listo? La narración cuenta con diferentes causas psicológicas. ¿Listo? La narración, bueno, antes de la narración cuenta con un principio. El principio siempre, ya hablando todo. El principio siempre es como contextualizar a la persona qué es lo que está ocurriendo, en dónde está. Entonces a veces hablamos de años, a veces hablamos de... ¿Alguien se ha visto quién mató a Viernes? Creo que es. ¿No? ¿Quién mató a quién? ¿Quién mató a Viernes? No me acuerdo. ¿Quién lo mató? Se me había olvidado dejarles estas notas. Van a tener que ver todas esas películas. Bueno, vamos a hablar entonces de Monster University. ¿Cómo iniciamos? No, de Monster Inc. Monster University, no, Monster Inc. ¿Cómo inicia? Como el diario vivir de los monstruos. ¿No es cierto? Están en una Que planta. se levantan, desayunan, trabajan. Exacto, van a la planta, el día es aburrido, pues bueno, hacen lo que tienen que hacer allá, ¿no es cierto? Esa es la narrativa. Nos ponen en contexto primero que son monstruos, que viven ¿en dónde? Monstrópolis. La ciudad se llama Monstrópolis. Entonces, ellos viven allá y se levantan, trabajan, ¿cierto? Mike tiene novia, entonces tiene como algunos elementos ahí chistositos. ¿Listo? ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la parte en la que todo cambia? Cuando la niña se escapa. Cuando la niña se escapa. ¿Listo? Entonces, este giro que va a tener la historia, este giro se llama un plot point. ¿Listo? Que es que ya sea un detonante. ¿Qué puede ser? Que se genere un contexto nuevo, puede ser que me cansé y me voy de aquí, entonces se va para otro lugar.
Puede ser que se terminó la relación, entonces el mundo se le vino encima, ¿no es cierto? Ya no es todo así pajaritos, va a cambiar la historia. Puede ser que el actor se dio cuenta que ser bueno no vale la pena, entonces se vuelve malo, ¿sí? Entonces ahí, en ese pedazo de la historia, es cuando las decisiones, los rasgos del carácter del personaje salen a flote. Quien casi vuelve súper importante una historia es el protagonista. El protagonista es quien realmente hace que le dé todos estos elementos a la historia, que valgan la pena. El protagonista tiene que verse enfrentado a sus miedos, a sus temores, tiene que afrontar aquello que a él no le gusta, o a un antagonista. ¿Listo? Los antagonistas, ¿quiénes vienen siendo? Pues todo lo contrario del protagonista. ¿Se acuerdan de Megamente? Sí. ¿Qué sucede? Que logra vencer al superhéroe y se aburre, después ya no sabe qué hacer y se convierte en el héroe de la ciudad. Su vida cambia porque ya perdió su deber, ya perdió lo que tenía que hacer él, ya no sabe para qué continuar. Entonces, ¿qué hace? Crea un héroe, ¿no es cierto? Pero este héroe también nos hace que todo cambie. ¿Y quién cambia realmente? El El personaje. villano. El villano, que si se dan cuenta nunca era villano, él nunca quiso ser villano. Sí. Él simplemente quiso que lo aceptaran, pero pues nunca lo aceptaron. Entonces él mismo lo dice, si la sociedad cree que yo soy el malo, entonces voy a ser el más malo, aunque nunca le salía nada bien. ¿Sí? Entonces, todo esto lo tiene que afrontar el personaje. Dentro de esta narrativa, casi siempre se empiezan como a atar cabos, se empiezan a generar como unas causales de por qué el personaje principal o el antagonista son así. ¿Listo? Casi siempre nos da como resultado el desenlace, pero ya vamos para allá. Listo. Cada una de estas características del personaje principal, del villano, de la historia, del contexto, nos ayudan a generar que todos, nos ayudan como a empezarle a dar como forma al guión, ¿cierto? Entonces, el paradigma no es un artefacto teórico, sino que es un modelo, es un esquema conceptual que nos ayuda como a armar el guión. Dicho modelo divide el guión en 3 actos. Primer acto, inicio, que ya lo habíamos hablado. Segundo acto, nudo. Y tercer acto, desenlace o resolución a los problemas. El primer acto ocupa casi que un 30% de la historia. Entonces, no podemos decir como, ay, la vida perfecta, no sé qué, se casó y ya se murió. Porque pues ahí casi que ocuparía un 70%. No, un 30% que le demos al acto 1 está bien. El acto 2 es quien casi abarca toda la historia. Ahí es cuando nuestro personaje empieza a tener como el elemento dramático. Es la parte del argumento del guión, donde radica todos los sentidos.
Dentro del primer y segundo acto debemos tener en cuenta que es como todo el armazón de la historia. Entonces, en el primer acto nos pone en contexto y en el segundo acto nos ayuda a entender o a comprender qué es lo que está sucediendo, por qué el personaje es así. ¿Listo? Todos los actos deben estar completamente estructurados. Debemos tener en cuenta que debemos analizar cada elemento. Ustedes, ay no, ¿ustedes se vieron mi villano favorito 4? ¿La última? ¿No? La del hermano. ¿El hermano? La del hermano. Sí, creo que sí. No, yo ni sabía que existía esa película. Ay, es malísima. Es malísima porque primero meten a un personaje que no cumple ninguna función, que sí es el malo, pero pues es un personaje completamente ridículo, no cumple ninguna función. El hermano tampoco es que le aporte de a mucho a la historia, sí es el hermano, pero pues, ¿qué pasa? O sea, no cuenta de a mucho. El acto 1 abarca más o menos con las 30 páginas, ¿listo? Las primeras 30 páginas. El acto 2 abarca como 60 páginas y el acto 3 abarca como 10 páginas. El acto 3 es el más rápido. ¿Listo? Bueno. Cuando nosotros hablamos de pinch es cuando, ¿qué vamos acá? Es cuando realizamos la unión del acto 1 con el acto 2. Entonces, debemos tener o mirar qué elementos vamos a poner para poder unir el inicio con el nudo. ¿Listo? Como el inicio con la parte que va a venir heavy, heavy, heavy. Bueno, en cuanto al acto 2. El acto 3, ocupa el 10% de la historia y resuelve todos aquellos inconvenientes con el que el personaje se viene encontrando. Son todos estos dilemas que él como que puede afrontar por lo general. ¿Qué más podemos hablar del acto 3? Es que casi todo radica en el acto 2. En el acto 2 es cuando el malo, cuando el personaje principal enfrenta su miedo. Ya cuando una vez que él enfrente su miedo, se empieza a generar el desenlace. Debemos generar que la parte principal de nuestro guión es el planteamiento y el desarrollo. ¿Listo? O sea, la parte inicial para que nos ponga en contexto y el nudo. Si no, pues quedamos así como pailes. Bueno. No tiene nada. Listo, entonces, hablamos. Acto 1 nos define qué es el planteamiento. ¿Listo? Ahí recuerden, en el acto 1 siempre se presenta el protagonista.
quién es, cómo se llama, dónde vive, qué hace, si tiene de pronto algunos hobbies, ¿no es cierto? Todo lo que sea importante para presentar a nuestro protagonista. Automáticamente se va presentando pues con el contexto de la historia. Hay que hacerlo de forma atractiva, emotiva, sexy, sensual, con interés, que el espectador empiece a cautivarse. ¿Listo? No se trata de generar como escenas aburridas, así que no nos llamen la atención, sino que sea bien chévere. Los primeros minutos son los que van a captar o van a generar como la aceptación del público. Si no logramos atrapar al público durante los 10 primeros minutos, bien, lo perdimos y ese ya no regresa. Créame que ni porque uno le pague va a volver, ese va a decir, no, pero es que eso es malísimo, o sea, no. ¿Listo? Posteriormente tenemos que tener en cuenta, después del acto 1, cuál va a ser el detonante o cuál va a ser nuestro acto 2 de la estructura narrativa. Entonces, el primer acto va a suceder algo que va a hacer que todo cambie. Entonces, con Mike Wazowski veíamos que llegaba la niña, ¿no es cierto? Con Megamente, ¿qué vimos? Pues que el villano dejó de ser el villano, entonces se aburre. El que entrena. ¿Que entrena? Al que le enseña a ser héroe, pero termina siendo villano. Pero termina siendo villano, ¿listo? Le cambia los papeles. Exacto. Entonces, lo normal es que una vez que ya hemos conocido un poco del protagonista o los protagonistas de la historia, se genere ese punto de quiebre, ¿listo? Aunque pues también hay historias que debemos tener en cuenta que arrancan desde el detonante y empiezan a presentar a los personajes, que fueron básicamente como lo que hablamos la vez pasada, el tipo de escenas, ¿listo? Bueno, sabemos que el detonante nos desequilibra completamente a nuestro protagonista. No debemos confundir el primer punto de giro con el giro final. El giro final básicamente viene siendo ya la solución al conflicto. ¿Listo? Recuerden que ya la solución del conflicto viene siendo cuando el personaje soluciona todos los inconvenientes de su vida, alcanza a ser... Ay, esperen, chicos. Esperen que me están escribiendo sus compañeros. ¿Será que se alcanza a llegar? Bueno, entonces, el primer punto de giro es cuando él debe como empezar a tomar las riendas, ¿no es cierto? Como que, oiga, pellizquese, ¿qué está pasando? Y luego empezamos nosotros a centrarnos un poquitico más. En el acto 2 o en el nudo, debemos mirar cómo se desarrolla la historia, que esa va a ser como la parte más difícil de escribir. ¿Listo? No solamente porque sea el más largo, sino porque además también va a probar que el protagonista sea capaz de solucionar este inconveniente. Bueno, por decir, yo quedé muy decepcionada de Juegos del Hambre, no sé si se acuerdan, ¿sí? De la saga completa. ¿Se acuerdan de la última película? Sí, es de Sin Sajo y sí, sin ajo, con ajo. Sí, sin saje, algo así.
Bueno, la última parte, en la última parte, ¿qué sucede? Ella va, vence al malo, se va para la casa y se vuelve ama de casa. O sea, duró luchando no sé cuántos millones de años para terminar siendo una ama de casa. Ahí se le pudo haber sacado de pronto un mejor provecho a ese final. ¿Listo? Bueno, también en esta parte tenemos que tratar de convencer al espectador. Con el tornasol, ¿no? ¿What? ¿Tornasol? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuántas películas han visto ustedes que comienzan así súper guau, pero que al final uno dice como que... Si se acuerdan de una, a ver, ¿de cuál se acuerdan? No sé, no me acuerdo en este momento. Profe, ¿me repites? Dime, te repito la pregunta. Pregunta. Estoy hablando mal. Entonces, ¿cuántas películas has visto que tú ves que comienzan súper guau, pero que terminan así? Ay, nos quedan 10 minutos. No, yo no recuerdo. La pregunta. A ese ya hablamos de mi villano favorito, 3. Bueno, en el segundo acto hay muchas cosas en juego. Uno, que tengamos a nuestro espectador, ¿listo? Atento. Hay que mantener tensión en todo momento. Hay que hacer que el protagonista esté como más cerca a su objetivo, pero a la vez que esté muy lejos de alcanzarlo. ¿Sí? O sea, entre más lejos esté él como de alcanzarlo, es mucho mejor. Es muy probable que de pronto, dentro de nuestra historia, se incluyan algunas subtramas o algunas subhistorias que hagan enriquecedora la nuestra, la principal, y que al final también pues tenga su propio desenlace. Son como historias historias paralelas que se pueden ir desarrollando. Dentro del segundo acto también se desarrolla toda la parte del antagonista. Esto también descubrimos al malo, no solamente al bueno, sino también al malo. ¿Listo? Si hay un personaje que tenga de pronto alguna debilidad del propio, es decir, que si el antagonista tenga alguna debilidad del propio protagonista o que de pronto genere como un desenlace final, puede ser bastante interesante. No sé si de pronto si ustedes deben de haber escuchado sobre Chernobyl. 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 No, Chernobyl. No, porque les estoy preguntando. Chernobyl. Ay, qué fastidio con este compañero. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué pasó allá? Ajunchi. Pum, pum. Que hubo un experimento nuclear allá y falló. No es algo como la explosión de una planta nuclear, algo así, no me acuerdo. Sí, algo así. Fue una explosión nuclear. Bueno, atómica, porque fue más fuerte. Atómica. No fue, nuclear es chiquitica, entonces como la bomba de Hiroshima, y nuclear es más grande. Hiroshima, déjame. ¿Listo? ¿Cuál es la historia principal? No me acuerdo. Pues que estaban utilizando radiación, ¿no es cierto? Pero, entonces el nudo, ¿qué ocurrió?
Acto 2. Mal manejo. Se salió todo de las manos. No usaron tapabocas, no utilizaron gel antibacterial. No mentiras. No mentiras. Realmente no supieron manejar bien como algunos elementos. Y acto 3, ¿qué pasó? ¿Murieron? Boom. Chispún. Pum, cachapum, cachapum, cachapum. Explotó todo. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí los 3 actos de manera rápida, ágil y veloz, pero si nos empezamos a centrar en la parte del acto 2, entonces tendríamos que empezar a mirar por qué fue que se dio el mal manejo, si de pronto fue una sola persona la que estuvo encargada, si fueron varias, y empezar a mirar para generar esa atracción. ¿Listo? Tenemos que mirar también los obstáculos que va a tener nuestro personaje principal. ¿Listo? Dentro de estos deben ser, pues cada vez que sean más altos para que cuando se alcance sea mejor interesante. Mejor interesante. Sea interesante. ¿Listo? Dentro del acto 2 tenemos lo que viene siendo el punto medio. El punto medio viene siendo la parte de inflexión o la parte de la mitad del segundo acto. Es decir, ya sabemos que el segundo acto es el 60%. En el 30% le vamos a empezar a dar el giro, otro giro para ayudar a mantener. Entonces, miren que ya llevamos 2 giros. El primero, que es el que nos va a llevar al acto 2, y en el acto 2 vamos a generar un pequeño giro que nos va a ayudar a generar el desenlace. No quiere decir que el protagonista va a cambiar de objetivo. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Miren que dentro de Monster Inc., el punto 2, el cambio, ¿cuál sería? Que ya no asustan a los niños. No, ese viene siendo casi que el final. La niña. No, ese viene siendo el primer giro. ¿Se acuerdan que a ellos los Que ya no les destierran? tenía. Y bienvenidos al Himalaya. Al Al Himalaya, sí estoy hablando mal hoy. Ah, Bienvenidos al Ese vendría siendo el giro, porque pues ellos ya no están con la niña, ya no están en la empresa. Aparte de eso, ¿qué sucede? Su amistad, ¿qué sucede? Se rompe. Se rompe, se empieza a ver afectada. Entonces, ya ellos ahí como que también empieza a generar un pequeño cambio. Entonces, en algunos casos, los guionistas hablan de cuatro puntos, precisamente por este punto medio del que estamos hablando. ¿Listo? Pero pues siempre son 3. Luego tenemos lo que viene siendo el desenlace. Chon, 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 chon. Listo. Ya vimos sufrir al personaje, ya Mike Wazowski peleó con Sullivan, la niña está raptada, no está raptada. ¿Qué sucede? Ya no hay esperanzas, pero ¿qué pasa? Aparece el peje lagarto y lo saca todo. ¿No? Pues, ¿se acuerdan que hay un momento en el que Sullivan está tratando de salvar a la niña? Ya para el desenlace. Primero, Mike va y le pide disculpas, ¿no es cierto? Sí, sé que la embarré, sé que no sé qué, y supuestamente Sullivan estaba haciendo caras. ¿Y quién era? Ah, Randall, él están estrangulando. Randall ¿Sí? lo estaba estrangulando. Cuando
cuando en ese pequeño momento, cuando Mike se da cuenta que lo estaban estrangulando al compañerito, ¿qué sucede? El que le dice como, ¿por qué no me dijiste antes, verdad? O sea, la amistad se empieza a volver más fuerte. Empiezan a cambiar como algunos patrones. Si antes eran amigos, ahora van a ser súper amigos. ¿Se acuerdan de la de University, cuando ellos no eran amigos también? Que al final deciden hacer como las paces y también se vuelven muy amigos. Es casi ya al final. ¿Listo? Todo en el tercer acto es tensión, pero que nos empieza como a desarrollar o nos empieza a cuadrar un poco más la historia. Algunas historias o algunas películas tienen anticlímax, es decir, que pareciera que fuera el final, pero no lo es. Sí, pero no. ¿Listo? Y en algunos casos, esto puede ser una mala jugada si no la saben resolver. ¿Se han visto los otros? ¿No? No recuerdo. Yo no soy de películas de niños, pero esa película es buena. Los otros. Piénsela también. Pronto. ¿Cuál? Rayos. Deberías hablarle la mitad de chinos que gracias a Dios que graban la clase. Sí. Sí, no es por ellos, a mí se me olvidó grabar las clases. ¿Listo? Anagnoris se llama, es la palabra. ¿Y qué traduce eso? Básicamente traduce ignorar, dejar de ignorar. Lo que significa que el protagonista, cuando cuenta su historia, llega al clímax y descubre que ha ignorado algo durante toda la película o durante toda la novela. Entonces es como, hablando de novelas, ¿se van a ver Pedro el Escamoso? ¿Otra vez? Comienza hoy. Creo. Si la próxima vas a seguir temprano, No, porque comienza tarde. era un chiste. Todos entienden. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Ejemplo. Cuando de pronto están como en una persecución policíaca y descubren que el protagonista es el asesino. Fin. Entonces uno queda como que, ¿Qué película era? ok. Listo. O también cuando el protagonista descubre algo sobre él y cambia todo. Es decir, pero no mentiras, esa parte me parece buena. Se han visto. Ay, Dora la Exploradora. se me fue el nombre. ¿Ustedes se han visto mis 500 primeras citas? Como si fuera la Como primera si vez. fuera la primera vez. Sí. Ajá. Ya llegué a esa película entonces. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay una película que ella ve todas las noches? Con Bruce Willis. ¿Se acuerdan cómo se llama esa película? El quinto elemento. No, en quinto elemento no. Es con Bruce Willis. Ay, ¿no se acuerdan? Busquemos aquí en San Google. No. No, pero ya sé. Sexto sentido. Uy, casi que no. Menos mal Google lo sabe todo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Al final, ¿quién descubre que estaba muerto? Tampoco se la han visto. No, el niño no estaba muerto. El niño no estaba muerto. No entendiste la película entonces. ¿Quién estaba muerto? Bruce Willis está. Señor.
¿Un señor? Sí. Ay, no, los voy a mandar a ver películas para que podamos hablar. Me hacen el favor, primera tarea para dentro de 8 días, aparte de, eh, Que me tienen que Entonces nos envías la lista y las vemos de tarea. ya se las voy a volver a mandar. Sí, sí. A ver, pero Eh, aquí está. Mm, bueno, por el momento van estas. como 5. Como 5, ya van como 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van 8 películas. Y les voy a hacer parcial. De películas, no, a mí me hicieron Parcial de películas, sí, sí, porque si no, no podemos hablar del mismo, no estamos sintonizados en el mismo canal. Es el canal de las estrellas. ¿Listo? Entonces, para que por favor ahí se me pongan las pilas con las películas. Listo. Estábamos hablando desde el principio que Aristóteles decía que todo era complemento con todo, ¿no es cierto? Entonces, el personaje tiene deseo y necesidad, ¿sí? Puede ser que el deseo y la necesidad lo muevan, necesito que se vean este video ahorita más tardecito, como ejemplo, ¿listo? Es decir, que el protagonista no consiga lo que desea, él desea ser muy rico, pero no lo va a conseguir, pero sí va a conseguir algo que necesita. ¿Qué va a hacer? Trabajo. Busqué la felicidad. Ah, sí, pues no, porque él sí se hace rico. No, pero no al instante, compañero. Ah, pero se hace rico. En la película no muestra Sí, hace cuando rico. es un señor. Mire, compañero, lo va a sacar del salón de clases y me sigue molestando. Sí, me hago igual. Sí. ¿Listo? Entonces, en algunas ocasiones puede ser así que consiga lo que él necesita, más no lo que él desea, o al contrario, que consiga lo que él desea, pero no lo que él necesita. ¿Listo? Durante las últimas décadas, la mayoría de las películas funcionan mejor si tienen un final así como, ya sabíamos que iba a pasar. Sí, eso se veía venir. ¿Listo? Películas que uno dice como, no estuvo ni buena ni mala. Ahí. ¿Listo? Sí, predecibles. Listo. Bueno. Bueno, también tenemos que hablar de gustos, ¿no? Por decir, mi cuñado habla de que la película es buenísima y uno va a verla y es malísima. Entonces, eso también está en el criterio. Que va uno a ver y qué huesas. Si va uno a verla y es un hueso, pero hueso, se queda uno dormido cuando está comenzando. Entonces tenemos que tener criterio y para eso tienen que ver muchas películas o si no nos quedamos en lo de siempre. Se me ven esas películas que están allá. Ahí me faltan las de las negritas que creo que ya se la vieron todas y si no, las dos de las negritas, las que van a la NASA y las que escriben el libro. Talentos ocultos y historias cruzadas. Sí. ¿Historias cruzadas? Talentos ocultos. Ajá, y talentos ocultos. No, la tumba. Porque me la compras, ¿no? Esa. Y la dejaste ahí al lado del mouse. Ah, túmbala. ¿Listo? Dentro de la estructura narrativa tenemos que tener en cuenta que como todo en la vida es práctica. Si ustedes no practican, pues vean, bailas. Entonces necesito que se pongan a practicar con su guión final. Si no me entregan guión final, si no me entregan guión casi que dentro de 15 días, básicamente dentro de 15 días tienen que entregarme guión, que vimos también, storyboard, ¿no es cierto? Estructura narrativa. Si no me lo entregan dentro de 15 días, vean,
El tercer corte va a estar pesado para ustedes. Pesado, pesado. Ojo ahí. ¿Listo? Y bueno, básicamente las últimas reflexiones sobre el guión. Algunos artistas como John Milius fue un gran guionista y un gran narrador. Describió un guión que se llama Apocalipsis Now. No sé si se la hayan visto. Profe, ¿lo puedes escribir para buscarlo bien? Porfa. Voy. Entonces, quien escribe es el compañero John Milius. ¿Listo? Para que porfa lo revise. También hay un buen guionista que se llama David Muñoz. Fue el guionista del Espinazo del Diablo con Guillermo Toro. No sé si lo han visto. Guillermo del Toro, Don Guillermo, ¿no? Bueno, ¿Cómo se llama la película? El Espinazo del Diablo. ¿Cómo se llama? ¿Listo? Y pues bueno, básicamente tienen que hacer mucha práctica, tienen que escribir muchos guiones, tienen que leer mucho, ver muchas películas, si no, bailes. ¿Listo? Bueno, y ya saben que el acto 3 es donde se desenvuelve todo el personaje y se da como el final. Así como esta clase. ¡Chao! No, mentiras. Ahí sí me dicen qué clase tan mala. porque era un final inesperado. Ah, bueno, sí fue un final inesperado. Entonces, 5. Entonces, ojo ahí. Dentro de 15 días ya deben de tener todos sus guiones. Si pueden tener un borrador dentro de 8 días sería muchísimo mejor para ir mirando qué es lo que van a hacer como proyecto final. ¿Listo? No sé si ya hayan desarrollado ficha de personajes. ¿No? ¿No vieron eso en guión para animación? No, profe, la verdad no. Listo, Yo sí, con dentro de 8 Alejandro. días. Dime. Yo sí, con Alejandro. Ah, ¿lo estás viendo ahorita con Alejo? No, la vi el semestre pasado con Alejito. Listo. Dentro de 8 días. Ay, pero hace 8 días vimos algunos elementos de los personajes, ¿no? Sí. Bueno, dentro de 8 días les voy a pasar la Sí. ficha técnica para el desarrollo de sus personajes. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos? O sea, lo que tenemos es de hoy para 15. De hoy a 8 días no hay nada. Te O sea, estoy la idea, escuchando claro, entrecortado, no sé si quiero eres hacer. tú o soy yo. Creo que soy yo. O sea, dentro de 8 días tener la historia clara, qué vamos a hacer y para hacer la ficha. Dentro de 8 días ya tienen que tener por lo menos el borrador para mirarlo, compañeros. Por eso. El borrador tener el 8. Sí, traten dentro de 8 días tener primer acto, segundo acto, tercer acto. Por lo menos tengan 3 parrafitos de cada uno. 3 parrafitos de 10 renglones, ¿no? Porque me van a hacer 3 parrafitos de 2 renglones, como que no. Como que les pego ahí su cocotazo. El tema es libre, ¿cierto? Sí, el tema es libre. Autofocus. ¿Listo? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo grande, grande, los extraño mucho. Espero verlos pronto.
Ahí está lindo. Hacer Chao, mucho- profe. ¿Me puedes enviar lista de películas al grupo? Dime, ¿por dónde? Pues por el grupo de WhatsApp, Ya, espérame. porque luego se me olvida. Deben ver. Ahí, listo. Ya. Listo. ¿Listo? Luis, conéctate y desconéctate. Al mismo. ¿Listo? Bueno. Chao, chicos. Un abracito Vale. grande. Profe, chao, chao compañeros. Rayos. Deberías pagarle la mitad a los chinos que gratis a los que graban la clase. Sí. Sí, no es por ellos, a mí se me olvidó grabar las clases. ¿Listo? Anagnoris se llama, es la palabra. ¿Y qué traduce eso? Básicamente traduce ignorar, dejar de ignorar. Lo que significa que el protagonista, cuando cuenta su historia, llega al clímax y descubre que ha ignorado algo durante toda la película o durante toda la novela. Entonces es como, hablando de novelas, ¿se van a ver Pedro el Escamoso? Otra. ¿Otra vez? Comienza hoy. Creo. Si la próxima vas a seguir temprano, No, porque comienza tarde. era un chiste. Todos se tiran. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Ejemplo. Cuando de pronto están como en una persecución policíaca y descubren que el protagonista es el asesino. Fin. Entonces uno queda como que, ¿Qué película era? ok. Listo. O también cuando el protagonista descubre algo sobre él y cambia todo. Es decir, pero no mentiras, esa parte me parece buena. Se han visto. Ay, Dora la Exploradora. se me fue el nombre. ¿Ustedes se han visto mis 500 primeras citas? Como si fuera la Como primera si vez. fuera la primera vez. Sí. Ajá. Ya llegué a esa película entonces. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay una película que ella ve todas las noches con Bruce Willis? ¿Se acuerdan cómo se llama esa película? El quinto elemento. No, en quinto elemento no. Es con Bruce Willis. Ay, ¿no se acuerdan? Busquemos aquí en San Google. No. No, pero ya sé. Sexto sentido. Uy, casi que no. Menos mal Google lo sabe todo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Al final, ¿quién descubre que estaba muerto? Tampoco se la han visto. No, el niño no estaba muerto. El niño no estaba muerto. No entendiste la película entonces. ¿Quién estaba muerto? Bruce Willis está. Señor, ¿Un señor? Sí. Ay, no. Los voy a mandar a ver películas para que podamos hablar. Me hacen el favor. Primera tarea para dentro de 8 días, aparte de Me tienen que Nos envías la lista y las vemos de tarea. ya se las voy a volver a mandar. sí, sí. Al grupo. Aquí está. Bueno, por el momento van estas. como 5. Como 5, ya van como 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van 8 películas. Y les voy a hacer parcial.
De películas, no, a mí me hicieron Parcial de películas, sí, sí, porque si no, no podemos hablar del mismo, no estamos sintonizados en el mismo canal. Es el canal de las estrellas. ¿Listo? Entonces, para que por favor ahí se me pongan las pilas con las películas. Listo. Estábamos hablando desde el principio que Aristóteles decía que todo era complemento con todo, ¿no es cierto? Entonces, el personaje tiene deseo y necesidad, ¿sí? Puede ser que el deseo y la necesidad lo muevan, necesito que se vean este video ahorita más tardecito, como ejemplo. ¿Listo? Es decir, que el protagonista no consiga lo que desea, él desea ser muy rico, pero no lo va a conseguir. Pero sí va a conseguir algo que necesita. ¿Qué va a hacer? Trabajo. Busqué la felicidad. Ah, sí, pues no, porque él sí se hace rico. No, pero no al instante, compañero. Ah, pero se hace rico. En la película no muestra Sí, hace cuando rico. es un niño. Mire, compañero, lo va a sacar del salón de clases y me sigue molestando. Sí, me hago igual. Sí. ¿Listo? Entonces, en algunas ocasiones puede ser así que consiga lo que él necesita, más no lo que él desea, o al contrario, que consiga lo que él desea, pero no lo que él necesita. ¿Listo? Durante las últimas décadas, la mayoría de las películas funcionan mejor si tienen un final así como, ya sabíamos que iba a pasar, sí, eso se veía venir. ¿Listo? Películas que uno dice como, no estuvo ni buena ni mala. Ahí. ¿Listo? Sí, predecibles. Listo. Bueno. Bueno, también tenemos que hablar de gustos, ¿no? Por decir, mi cuñado habla de que la película es buenísima y uno va a verla y es malísima. Entonces, eso también está en el criterio. Que va uno a ver y qué huesas. Si va uno a verla y es un hueso, pero hueso, se queda uno dormido cuando está comenzando. Entonces tenemos que tener criterio y para eso tienen que ver muchas películas o si no nos quedamos en lo de siempre. Se me ven esas películas que están allá. Ahí me faltan las de las negritas que creo que ya se la vieron todas y si no, las dos de las negritas, las que van a la NASA y las que escriben el libro. Talentos ocultos y historias cruzadas. Sí. ¿Historias cruzadas? Talentos ocultos. Ajá, y talentos ocultos. No, la tumba. Porque me la compras, ¿no? Esa. Y la dejaste ahí al lado del mouse. Ah, túmbala. ¿Listo? Dentro de la estructura narrativa tenemos que tener en cuenta que como todo en la vida es práctica. Si ustedes no practican, pues vean, bailas. Entonces necesito que se pongan a practicar con su guión final. Si no me entregan guión final, si no me entregan guión casi que dentro de 15 días, básicamente dentro de 15 días tienen que entregarme guión, que vimos también, storyboard, ¿no es cierto? Estructura narrativa. Si no me lo entregan dentro de 15 días, vean, el tercer corte va a estar pesado para ustedes. Pesado. Ojo ahí. ¿Listo? Y bueno, básicamente las últimas reflexiones sobre el guión. Algunos artistas como John Milius fue un gran guionista y un gran narrador. Describió un guión que se llama Apocalipsis Now. No sé si se la hayan visto. Profe, ¿lo puedes escribir para buscarlo bien? Porfa. Voy. Entonces, quien escribe es el compañero John Milius. ¿Listo? Para que porfa lo revise.
También hay un buen guionista que se llama David Muñoz. Fue el guionista del Espinazo del Diablo con Guillermo Toro. No sé si lo han visto. Guillermo del Toro, Don Guillermo, ¿no? Bueno, ¿Cómo se llama la película? El Espinazo del ¿La Diablo. historia? ¿Cómo se llama? ¿Listo? Y pues bueno, básicamente tienen que hacer mucha práctica, tienen que escribir muchos guiones, tienen que leer mucho, ver muchas películas, si no, bailes. ¿Listo? Bueno, y ya saben que el acto 3 es donde se desenvuelve todo el personaje y se da como el final. Así como esta clase. ¡Chao! No, mentiras. No, mentiras. Ahí sí me dicen qué clase tan mala. porque era un final inesperado. Ah, bueno, sí fue un final inesperado. Entonces, 5. Entonces, ojo ahí. Dentro de 15 días ya deben de tener todos sus guiones. Si pueden tener un borrador dentro de 8 días sería muchísimo mejor para ir mirando qué es lo que van a hacer como proyecto final. ¿Listo? No sé si ya hayan desarrollado ficha de personajes. ¿No? ¿No vieron eso en guión para animación? No, profe, la verdad no. ¿Listo? Yo sí, con Dentro de 8 Alejandro. días. Dime. Yo sí, con Alejandro. Ah, ¿lo estás viendo ahorita con Alejo? No, la vi el semestre pasado con Alejito. Listo. Dentro de 8 días. Ay, pero hace 8 días vimos algunos elementos de los personajes, ¿no? Sí. Bueno, dentro de 8 días les voy a pasar la Sí. ficha técnica para el desarrollo de sus personajes. ¿Listo? Ujú. ¿Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos? O sea, lo que tenemos es de hoy para 15. De hoy a 8 días no hay nada. Te O sea, estoy la idea, escuchando claro, entrecortado, no sé si quiero eres hacer. tú o soy yo. Creo que soy yo. O sea, dentro de 8 días tener la historia clara, qué vamos a hacer y para hacer la ficha. Dentro de 8 días ya tienen que tener por lo menos el borrador para mirarlo, compañeros. Por eso, el borrador tener el 8. Sí, traten dentro de 8 días tener primer acto, segundo acto, tercer acto. Por lo menos tengan 3 parrafitos de cada uno. 3 parrafitos de 10 renglones, ¿no? Porque me van a hacer 3 parrafitos de 2 renglones, como que no. Como que les pego ahí su cocotazo. El tema es libre, ¿cierto? Sí, el tema es libre. Autofocus. ¿Listo? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo grande, grande, los extraño mucho. Espero verlos pronto. Ahí está lindo. Hace Chao, mucho profe. tiempo. Profe, ¿puedes enviar lista de películas al grupo? Dime, ¿por dónde? Pues por el grupo de WhatsApp, Ya, espérame. porque luego se me olvida. Deben ver. Ahí, listo. Ya. Listo. ¿Listo? Luis, conéctate y desconéctate. Al mismo. ¿Listo? Bien. Chao, chicos. Un abracito Vale. grande. Profe, chao. Chao, compañeros. Rayos. Me deberías hablar de la mitad de chinos que gracias a Dios que graban la clase. Sí. Sí, no es por ellos, a mí se me olvida grabar las clases. ¿Listo? Anagnoris se llama, es la palabra. ¿Y qué traduce eso? Básicamente traduce
ignorar, dejar de ignorar. Lo que significa que el protagonista, cuando cuenta su historia, llega al clímax y descubre que ha ignorado algo durante toda la película o durante toda la novela. Entonces es como, hablando de novelas, ¿se van a ver Pedro el Escamoso? ¿Otra vez? Comienza hoy. Creo. Sí, la próxima va a seguir temprano. No, porque comienza tarde. Era un chiste. Todos entienden. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Ejemplo. Cuando de pronto están como en una persecución policíaca y descubren que el protagonista es el asesino. Fin. Entonces uno queda como que, ¿Qué película era? ok. Listo. O también cuando el protagonista descubre algo sobre él y cambia todo. Es decir, pero no mentiras, esa parte me parece buena. Se han visto. Ay, Dora la Exploradora. se me fue el nombre. ¿Ustedes se han visto mis 500 primeras citas? Como si fuera la Como primera si vez. fuera la primera vez. Sí. Ajá. Ya llegué a esa película entonces. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay una película que ella ve todas las noches? Con Bruce Willis. ¿Se acuerdan cómo se llama esa película? El quinto elemento. No, en quinto elemento no. Es con Bruce Willis. Ay, ¿no se acuerdan? Busquemos aquí en San Google. No. No, pero ya sé. Sexto sentido. Uy, casi que no. Menos mal Google lo sabe todo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Al final, ¿quién descubre que estaba muerto? Tampoco se la han visto. No, el niño no estaba muerto. El niño no estaba muerto. No entendiste la película entonces. ¿Quién estaba muerto? Bruce Willis está. Señor, ¿Un señor? Sí. Ay, no. Los voy a mandar a ver películas para que podamos hablar. Me hacen el favor. Primera tarea para dentro de 8 días, aparte de Me tienen que Tú nos envías la lista y las vemos de tarea. ya se las voy a volver a mandar. sí, sí. A ver, Aquí está. Bueno, por el momento van estas. como 5. Como 5, ya van como 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van 8 películas. Y les voy a hacer parcial. ¿De películas? No, no me hicieron parte. Parcial de películas, sí, sí, porque si no, no podemos hablar del mismo, no estamos sintonizados en el mismo canal. Es el canal de las estrellas. ¿Listo? Entonces, para que por favor ahí se me pongan las pilas con las películas. Listo. Estábamos hablando desde el principio que Aristóteles decía que todo era complemento con todo, ¿no es cierto? Entonces, el personaje tiene deseo y necesidad, ¿sí? Puede ser que el deseo y la necesidad lo muevan. Necesito que se vean este video ahorita más tardecito como ejemplo. ¿Listo?
Es decir, que el protagonista no consiga lo que desea, él desea ser muy rico, pero no lo va a conseguir, pero sí va a conseguir algo que necesita. ¿Qué va a hacer? Trabajo. ¿Quién busca la felicidad? Ah, sí, pues no, porque él sí se hace rico. No, pero no al instante, compañero. Ah, pero se hace rico. En la película no muestra Sí, hace cuando es rico. un señor. Mire, compañero, lo va a sacar del salón de clases y me sigue molestando. Sí, me hago igual. Sí. ¿Listo? Entonces, en algunas ocasiones puede ser así que consiga lo que él necesita, más no lo que él desea, o al contrario, que consiga lo que él desea, pero no lo que él necesita. ¿Listo? Durante las últimas décadas, la mayoría de las películas funcionan mejor si tienen un final así como, ya sabíamos que iba a pasar, sí, eso se veía venir. ¿Listo? Películas que uno dice como, no estuvo ni buena ni mala. Ahí. ¿Listo? Sí, predecibles. Listo. Bueno. Bueno, también tenemos que hablar de gustos, ¿no? Por decir, mi cuñado habla de que la película es buenísima y uno va a verla y es malísima. Entonces, eso también está en el criterio. Que va uno a ver y qué huesas. Si va uno a verla y es un hueso, pero hueso, se queda uno dormido cuando está comenzando. Entonces tenemos que tener criterio y para eso tienen que ver muchas películas o si no nos quedamos en lo de siempre. Se me ven esas películas que están allá. Ahí me faltan las de las negritas que creo que ya se la vieron todas y si no, las dos de las negritas, las que van a la NASA y las que escriben el libro. Talentos ocultos y historias cruzadas. Sí. ¿Historias cruzadas? Talentos ocultos. Ajá, y talentos ocultos. No, la tumba. Porque me la compras, ¿no? Esa. Y la dejaste ahí al lado del mouse. Ah, túmbala. ¿Listo? Dentro de la estructura narrativa tenemos que tener en cuenta que como todo en la vida es práctica. Si ustedes no practican, pues vean, bailas. Entonces necesito que se pongan a practicar con su guión final. Si no me entregan guión final, si no me entregan guión casi que dentro de 15 días, básicamente dentro de 15 días tienen que entregarme guión, que vimos también, storyboard, ¿no es cierto? Estructura narrativa. Si no me lo entregan dentro de 15 días, vean, el tercer corte va a estar pesado para ustedes. Pesado. Ojo ahí. ¿Listo? Y bueno, básicamente las últimas reflexiones sobre el guión. Algunos artistas como John Milius fue un gran guionista y un gran narrador. Describió un guión que se llama Apocalipsis Now. No sé si se la hayan visto. Profe, ¿lo puedes escribir para buscarlo bien? Porfa. Voy. Entonces, quien escribe es el compañero John Milius. ¿Listo? Para que porfa lo revise. También hay un buen guionista que se llama David Muñoz. Fue el guionista del Espinazo del Diablo con Guillermo Toro. No sé si lo han visto. Guillermo del Toro. Don Guillermo, ¿No? Bueno. ¿Cómo se llama la película? El Espinazo del Diablo. ¿Cómo se llama? ¿Listo? Y pues bueno, básicamente tienen que hacer mucha práctica, tienen que escribir muchos guiones, tienen que leer mucho, ver muchas películas, si no, bailes. ¿Listo? Bueno, y ya saben que el acto 3 es donde se desenvuelve todo el personaje y se da como el final.
Así como esta clase. ¡Chao! No, mentiras. Ahí sí me dicen qué clase tan mala. Porque era un final inesperado. Ah, bueno, sí fue un final inesperado. Entonces, 5. Entonces, ojo ahí. Dentro de 15 días ya deben de tener todos sus guiones. Si pueden tener un borrador dentro de 8 días sería muchísimo mejor para ir mirando qué es lo que van a hacer como proyecto final. ¿Listo? No sé si ya hayan desarrollado ficha de personajes. ¿No? ¿No vieron eso en guión para animación? No, profe, la verdad no. ¿Listo? Yo sí, con dentro de 8 Alejandro. días. Dime. Yo sí, con Alejandro. Ah, ¿lo estás viendo ahorita con Alejo? No, la vi el semestre pasado con Alejito. Listo. Dentro de 8 días. Ay, pero hace 8 días vimos algunos elementos de los personajes, ¿no? Sí. Bueno, dentro de 8 días les voy a pasar la Sí. ficha técnica para el desarrollo de sus personajes. ¿Listo? Ujú. ¿Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos? O sea, lo que tenemos es de hoy para 15. De hoy a 8 días no hay nada. Te O sea, estoy la idea, escuchando claro, entrecortado, no sé si quiero eres hacer. tú o soy yo. Creo que soy yo. O sea, dentro de 8 días tener la historia clara, qué vamos a hacer y para hacer la ficha. Dentro de 8 días ya tienen que tener por lo menos el borrador para mirarlo, compañeros. Por eso. El borrador tener el 8. Sí, traten dentro de 8 días tener primer acto, segundo acto, tercer acto. Por lo menos tengan 3 parrafitos de cada uno. 3 parrafitos de 10 renglones, ¿no? Porque me van a hacer 3 parrafitos de 2 renglones, como que no. Como que les pego ahí su cocotazo. El tema es libre, ¿cierto? Sí, el tema es libre. Autofocus. ¿Listo? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo grande, grande, los extraño mucho. Espero verlos pronto. Ahí está lindo. Hacen Chao, mucha profe. falta. Profe, ¿puedes enviar lista de películas al grupo? Dime, ¿por dónde? Pues por el grupo de WhatsApp, Ya, espérame. porque luego se me olvida. Deben ver. Ahí, listo. Ya. Listo. ¿Listo? Luis, conéctate y desconéctate. Al mismo. ¿Listo? Bueno. Chao, chicos. Un abracito Vale. grande. Profe, chao, chao compañeros.